Bueno, bienvenidos una vez más al taller para el proceso de capacitación de este periodo 2021. Damos la bienvenida al maestro Eric Escobedo, que hoy nos va a platicar sobre didáctica en las matemáticas. Entonces, pues adelante, maestro, y bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ustedes y buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos, maestros. Yo tuve la oportunidad el semestre, el cuatri anterior, bueno, no, ya ni sé bien si es el semestre o el año anterior, ¿no? Pero bueno, cuando todavía estábamos de manera presencial, tuve la oportunidad de ir a un diplomado en matemáticas, el primer diplomado que se hizo en el estado de Querétaro, con base en la enseñanza de las matemáticas en educación superior. Afortunadamente, con apoyo de la Universidad Uniplea, yo pude asistir al diplomado, en donde fue un diplomado de todas las escuelas particulares de educación superior en el estado, tanto particulares como públicas. Entonces nos congregamos ahí muchos maestros que damos las asignaturas de matemáticas y empezamos a ver diferentes temas relacionadas precisamente con la enseñanza de las matemáticas, algunas de cálculo, algunas de álgebra, diferentes tipos de materias y cuáles eran uno de los problemas que teníamos en la enseñanza de las matemáticas. Uno de los temas que a mí me pareció muchísimo más importante, que es el que quiero compartir con ustedes, es el que se refiere a la didáctica de las matemáticas. ¿Cómo es el maestro de matemáticas? ¿Qué es lo que necesita el maestro de matemáticas? Y entonces hay toda una filosofía en la que se está basando la nueva escuela de matemáticas mexicana, en donde están fortaleciendo precisamente esta enseñanza de las matemáticas a partir de la solución de problemas. A partir de la solución de problemas es donde están fortaleciendo esta enseñanza de las matemáticas y particularmente en una teoría que se llama el enfoque ontosemiótico de la educación matemática. Ahorita les voy a explicar un poquito de manera muy general a qué se refiere esta filosofía, ¿no? Pero déjenme compartirles una presentación que preparé. Entonces, esta didáctica, vamos a ver en este tema, los temas principales que abordaremos es precisamente cómo son los docentes de matemáticas, una pequeña introducción al enfoque ontosemiótico y un caso práctico. Me parece que van a ser 2 clases, entonces abordaremos hoy una parte de cómo son los docentes de matemáticas, una pequeña introducción al enfoque ontosemiótico, lo seguiremos viendo quizá en la siguiente, y veremos un caso práctico. ¿Cómo podemos nosotros como docentes abordar estos principios teóricos del enfoque teórico de la didáctica de las matemáticas o ingeniería didáctica, también se conoce de esa manera, y cómo podemos aplicarlo para poder fortalecer las clases y la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Quisiera empezar con esta frase de un matemático francés, Henri Poincaré, en donde él, bueno, es un dichado de las matemáticas, además de matemático era físico y hacía muchos estudios en astronomía, y bueno, él era un matemático muy importante en el siglo XIX, y él decía que la matemática es el arte de nombrar distintas cosas con el mismo nombre. En realidad, eh, creo que el sentido que yo le encuentro a esto es la matemática en sus principios, allá en la época de los griegos, ellos trataron de encontrar un lenguaje en el cual nosotros pudiéramos entender lo que sucede en la naturaleza por medio de un lenguaje que fuera muchísimo más simple. Las matemáticas en un principio, no estoy diciendo que las matemáticas sean totalmente sencillas, tienen un alto grado de dificultad algunas aplicaciones, pero en realidad lo que tratábamos de hacer es nosotros cambiar un modelo, un proceso que pasaba en la naturaleza de manera cotidiana y convertirlo en un lenguaje simbólico matemático que para nosotros fuera lo mismo. Por eso el arte de las matemáticas es nombrar diferentes cosas que pasan en la naturaleza de una manera simple, de un mismo nombre, para que sea para nosotros muchísimo más fácil.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nosotros enseñamos matemáticas en la educación superior? ¿Por qué enseñamos matemáticas en toda la educación? Habitualmente, nosotros comenzamos enseñando teoremas, enseñando conceptos, enseñando diferentes cosas, cuando en realidad, cuando nosotros le preguntamos a un estudiante que precisamente queremos enseñarle matemáticas, luego hay una cerrazón de los estudiantes. Si ustedes, yo he preguntado en algunas clases, ¿a cuántos de ustedes les gustan las matemáticas? De un grupo de 20 levanta la mano uno, o ninguno, o dos. Quizá porque entre toda la sociedad y entre todos los docentes de matemáticas, nos hemos encargado de hacer un mal acercamiento de los jóvenes a las matemáticas. Las matemáticas siempre las relacionan con algo que yo no sé hacer, que no soy tan bueno, y las personas que tienen un poquitito más de habilidad para poder desarrollar este tipo de conceptos, tienen como en las clases, desafortunadamente muchos maestros siguen manejando esta de identificar o de clasificar o de darle una estrellita a la persona que tenga un mejor nivel de matemáticas. Siempre las personas, sobre todo en educación básica, media, superior, incluso en educación superior, la persona que tiene un mejor nivel de matemáticas es como visto como una persona que sabe un poquito más, ¿no? Entonces, las personas que no tienen ese nivel o que no tienen esa habilidad o esa destreza para poder desarrollar un ejercicio, entonces ellos se topan con que efectivamente se limitan a poderlo desarrollar y entonces sucede que eh, tienen miedo a poder seguir, por lo tanto, no se desarrollan de manera adecuada y se limitan muchos estudiantes. Cada uno de nosotros, cada uno de los estudiantes crece y nace con destrezas diferentes, destrezas y oportunidades diferentes. Algunos tenemos la oportunidad de poder acceder a la educación profesional y hay muchas personas que no, pero no por eso nosotros podemos considerar que no tienen la habilidad o las destrezas de poder desarrollar de manera adecuada las matemáticas o cualquier otra especialidad, ¿no? Todos los estudiantes tienen una distinta manera de aprender. Hemos visto en muchas pláticas, en muchas conferencias, que todos tenemos diferentes maneras de poder aprender y de poder interiorizar algún concepto o algún conocimiento. Nosotros como maestros tenemos el compromiso ético de que tenemos que identificar cuáles las características de aprendizaje de cada uno de estos estudiantes y poder socializar el conocimiento, ¿no? Que este conocimiento no se quede específicamente con el estudiante que tiene las mejores características para aprender matemáticas, que tradicionalmente algunos maestros así lo hacen, dejan al estudiante que no tiene buenas destrezas o que no tiene buenas habilidades y se enfocan en la persona que tiene como más habilidades, ¿no? Entonces, nosotros tenemos como maestros un compromiso ético de identificar la manera en que los estudiantes están interiorizando, están construyendo este conocimiento para que fortalezcamos esas destrezas y fortalezcamos el desarrollo que tenga cada uno de estos estudiantes, ¿no? Todos tenemos el de tratar de proponer y de generar las posibilidades para que todo el mundo tenga estas posibilidades. Es un compromiso social que tenemos que hacer para poder ayudar a esos estudiantes, ¿no? Estamos acostumbrados a decir siempre los maestros de matemáticas, a no decir, perdón, los maestros de matemáticas y muchos estudiantes, no sé, ¿no? El decir, no sé, ayúdame, no sé, no puedo, siempre nosotros, alguna duda acerca de esta manera de desarrollar un ejercicio, ¿no? Los estudiantes, por lo mismo que históricamente en los maestros de matemáticas nos hemos encargado de estigmatizar este tipo de materias, los estudiantes están renuentes a decir no sé, ¿no? Y no sé es importante porque en la medida que alguien te dice no sé, es en la medida que tú puedes fortalecer
fortalecer esta ayuda, ¿no? Entonces nosotros normalmente comenzamos las matemáticas de la parte difícil, ¿no? Nosotros les comenzamos a enseñar cosas complicadas, teoremas y conceptos, y después dicen, oye, pues llevamos el teorema 343, ¿no? ¿Y para qué lo voy a aplicar en mi vida? Y después cuando tenemos estudiantes en educación superior, dicen, oye, ¿todo esto para qué me sirvió, no? ¿Para qué me aprendí tantas cosas? ¿Para qué hice tantos ejercicios si en realidad no funcionan, o en dónde los voy a aplicar, ¿no? Entonces, uno de los conceptos que revisábamos ahí es precisamente que tenemos que hacer que las matemáticas, las personas se acerquen a las matemáticas de una manera que sea atractivo, ¿no? Nosotros buscaremos la manera de que enganchemos a los estudiantes para que de entrada les quitemos ese concepto de que las matemáticas son muy complicadas, de que las matemáticas solamente son para algunas cuantas personas que están en el grupo, y tratemos entonces nosotros de encontrar la manera primero de engancharlos para que se puedan entrar a la clase, porque de entrada, si nosotros decimos, vamos a ver álgebra, entonces el estudiante de entrada dice, híjole, para eso soy malísimo, profe. No, yo soy malísimo para eso. Reprobé en la primaria, secundaria y prepa, y apenas llegué aquí a la universidad y otra vez álgebra, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitarle a los estudiantes esta idea de que las matemáticas son complicadas y que de las matemáticas en algún momento pueden llegar a ser hasta divertidas, ¿no? Voy a hacer una especie de truco de magia para explicarles más o menos cómo uno de los ejemplos que veíamos ahí en el diplomado. Hay muchos más, y si alguien ya conoce cómo funciona este pequeño truco de magia, en donde yo trato de adivinar cuál es el número que sucede al final de este experimento, es muy entretenido. Vamos a pedir aquí el apoyo del maestro Ricardo. Maestro, dígame un número que tenga 5 cifras. El que sea. Sí. 26,238. Muy bien. Entonces, con este número yo voy a tratar de adivinar el número que va a quedar al final. Le voy a mandar aquí por mensaje a Nancy. Nancy. Nada más, déjame concentro para ver cuál es el número que va a salir al final, Nancy, porque si no me voy a equivocar y este ejercicio no va a quedar bien, ¿no? 26,238. Déjame anotarlo aquí, que ya me concentré. Entonces, ok, ahora sí. No se lo digas a nadie, Nancy. A ver si funciona. Ok, entonces, vamos a continuar. Maestra Moni, ¿me dice otro número también de 5 cifras? Sí, 43,713. 13, ok. 5, 6, 2, 8, 6. ¿Quién más está por aquí? Maestra Sandy, ¿me dice otro número, por favor, también de 5 cifras? No soy buena para las matemáticas, maestro. No, el que sea, maestra. Sí. Solo 61,812. 812, muy bien. Vamos a sumar estos números. Lo voy a hacer con la calculadora para que sea más rápido. Además, esta es una de las cosas que veíamos mucho en el diplomado, maestros.
el uso de la tecnología es bien importante. Hay aplicaciones en el teléfono que si nosotros ponemos una función derivada en el teléfono con Symbolab o con Photomat, lo pueden resolver. Los estudiantes en línea lo hacen, ¿no? Los estudiantes en línea lo hacen. Entonces, ¿por qué no mejor utilizar las herramientas que nosotros ya sabemos que van a utilizar sin que nos demos cuenta? Y entonces para fortalecer el trabajo académico, ¿no? No negarles el, ¿sabes qué? No utilices tu teléfono celular, no utilices tu calculadora, no. Usa tu calculadora, pero vamos a encontrarle el sentido al resultado que te da la calculadora, no solamente hagas el resultado por hacerlo, ¿no? Es otro de las ideas que manejamos ahí en el diplomado, en donde tratamos de solucionar precisamente esto, ¿no? ¿Alguien tiene el número, chicos? Yo les dije que yo lo iba a hacer, ¿verdad? 226, 236. 226, 2, 36. 36. 36. Nancy, ¿nos compartes el número que te había mandado antes de que me dijeran la maestra Sandy y la maestra Moni el número? Esto es brujería. Es el mismo número. Ok, maestros, entonces, este es un truco muy sencillo que aprendí un día que fui a Las Vegas con un mago allá, David Copperfield, y nos lo enseñó, ¿no? Se cobra bastante bien por trucos en las reuniones familiares, ¿no? Es muy sencillo, la manera de resolverlo, si se fijan, yo escribí estos dos números. Estos son los 3 que ustedes me compartieron. Yo cuando me dieron este número, después le mandé el siguiente número a Nancy. Lo que hice fue, si se fijan en estos dos que tengo aquí, con el número, con el segundo número y con este número, lo que hice yo fue escribir este número para completar 9. O sea, tengo 3 y 6, 9, 1 y 8, 9, 7 y 2, 9, 3 y 6, 9, 4 y 5, 9. Eso me da 99,999, si yo lo sumo. Cuando me dieron este otro número, la maestra Sandy, yo también escribí aquí abajo los mismos para completar 9. En realidad son 99,999. Es como si al primer número yo le sumara 200,000 menos 2, ¿no? Porque no son 100,000, sino son 99,999, entonces son 100,000 menos 1 y 100,000 menos 1. Entonces al primer número, lo único que hice fue sumarle 200,000 y quitarle 2. Ajá. Esa es una manera de hacer una suma y de poder adivinar. De esta manera los estudiantes empiezan a tener una pequeña interacción, un pequeño enganche con las matemáticas y que no vean necesariamente con Lo que hacíamos es esto y ahora lo que tratábamos era de explicarle al estudiante, ahora escríbelo en un lenguaje algebraico, por ejemplo, ¿no? Ahora, a partir de este problema, ahora tú encuéntrale un lenguaje algebraico, encuéntrale una utilidad o desarrolla un ejercicio como este de manera que nosotros podamos comprender qué es lo que pasó efectivamente en este ejercicio, ¿no? Nosotros las matemáticas normalmente las utilizamos para muchas cosas. Comenzamos nosotros, a lo mejor considero de mala manera, comenzamos enseñándole a los chicos lo más difícil, ¿no? Empezamos de lo más difícil. A ver, el teorema número 1, el teorema 2 y el concepto y la teoría y los principios de matemáticas y el álgebra y conceptos que a lo mejor a veces para ellos no es tan común, ¿no? No les enseñamos las herramientas, no les enseñamos cómo deben aplicarlas. A lo mejor les enseñamos 50 teoremas durante toda su carrera de matemáticas en la historia y no les enseñamos para qué sirven. Efectivamente, todos de ellos tienen alguna aplicación, pero puede ser que en su vida profesional en realidad nunca lo vayan a ocupar, ¿no? Hay tantas aplicaciones o memes que dicen, ni un día más sin aplicar el teorema de Pitágoras. Efectivamente, seguramente nunca lo van a volver a aplicar,
pero es bueno que si ellos tienen un problema, sepan que en ese momento lo van a aplicar como una manera inversa. Primero vamos a ver el problema y después vamos a ver cómo solucionarlo, la herramienta para solucionarlo. Imaginen que nosotros tenemos aquí una mesa, que nos llega un paquete de una mesa y queremos armar la mesa, pero nosotros no sabemos lo que es un desarmador, o un desarmador no sabemos cómo funciona y no sabemos qué existe, ¿no? Pero tenemos todo aquí para armar la mesa. Tenemos la tabla de parte de la mesa, las patas, tenemos los hoyitos y tenemos los tornillos, ¿no? Y entonces la comenzamos a armar, ¿no? Ponemos una pata, le empezamos a poner los tornillos y vemos pues que ya no se pueden empezar a apretar, entonces le apretamos lo que más podamos con los dedos y la paramos. Obviamente esa mesa se empieza a mover. Entonces volteamos la mesa, otra vez le seguimos apretando y vemos que no podemos ya más con las manos. Entonces pues le ponemos con la uña, ¿no? Y empezamos a apretarle con la uña y pues nuestras uñas se empiezan a partir como en 10 pedacitos y bueno, sigue el tornillo sin entrar tanto como para que la mesa quede suficientemente firme. Entonces vamos por un cuchillo y empezamos a dar con el cuchillo, ¿no? De manera que nosotros no conocemos cómo resolver ese problema hasta que tenemos una herramienta. La herramienta es el desarmador. Lo mismo pasa con las matemáticas. Nosotros primero tenemos que identificar que existe un problema para después darle la herramienta de cómo solucionar ese problema, ¿no? La intención de esto es que precisamente nosotros podamos encontrar la manera, que los estudiantes encuentren la manera de una aplicación muy práctica de este tipo de problemas. La intención del enfoque ontosemiótico es precisamente eso, ¿no? Problematizar y a partir de esos problemas nosotros podamos encontrar la solución, ¿no? Entonces, ¿cómo diseñamos nosotros programas de formación que precisamente influyan sobre la naturaleza y la calidad de los profesionistas? ¿Cómo nosotros le explicamos a los docentes qué es lo que tienen que hacer para poder fortalecer su trabajo académico? Pues entonces esto efectivamente es un problema, entre muchos problemas. Obviamente esto no se resuelve de manera mágica con una varita o con una técnica en donde podamos resolverlo de manera muy sencilla. Este es un trabajo y un problema muy complejo. El problema de las matemáticas en el mundo es increíble, no solamente pasa en México. En México, el nivel de matemáticas en educación básica y en educación media es muchísimo abajo del menos del 40%. En otros países tendrán el 50, el 60%. Tampoco están como de manera muy desarrollada más que nosotros. El problema de las matemáticas es un problema mundial. Por eso este enfoque este enfoque teórico en el que se basan la ingeniería didáctica de las matemáticas en la Escuela de Matemáticas de México es una forma en donde quieren fortalecer precisamente este tipo de enseñanza. Hoy el saber didáctico se encuentra, hoy la matemática, hoy siguen habiendo investigaciones en matemática. Nosotros siempre hablamos de Pitágoras, de personas que pasaron hace muchísimos años, pero de manera muy frecuente se sigue haciendo investigación matemática. El problema es que esta investigación se queda en las revistas, se queda en los libros, se queda en artículos, se queda en investigaciones y no llega a fortalecer el trabajo del maestro, que es el que está frente a clase. Entonces, todo ese desarrollo didáctico en matemáticas, toda esa investigación en matemáticas, todo se queda en los libros. El maestro, nosotros los maestros que tenemos la información más cercana que tenemos es en los libros de texto. En los libros de texto son la información científica que tenemos más cercana a nosotros, los maestros de matemáticas, y a partir de ahí es donde nosotros hacemos uso precisamente de esto, ¿no? Y nosotros tenemos que reconocer que la formación didáctica de los profesores en un campo de investigación y científica y tecnológica que
reclama atención por parte de la didáctica de las matemáticas. Los maestros necesitamos una formación didáctica precisamente en esta parte de las matemáticas, pues el desarrollo del pensamiento de las competencias matemáticas básicas de los alumnos, esto es importante, el desarrollo del pensamiento de las competencias matemáticas básicas de los alumnos depende de manera esencial en dicha formación. Esto es, no le estamos dando tanta importancia a el desarrollo de la didáctica de las matemáticas, y esa es la parte importante que vamos a hacer que se fortalezcan las competencias matemáticas de los estudiantes, ¿no? Sin el afán de reclamarle ni echarle la culpa a nadie, creo que todos debemos de fortalecer precisamente estas herramientas didácticas para fortalecer desde educación básica la formación de las competencias matemáticas de los estudiantes, ¿no? Pero si nosotros como docentes carecemos muchas veces de esta formación, ¿por qué? Porque la información se queda guardada en otros lados, entonces es importante que nosotros vayamos fortaleciendo precisamente estas competencias, ¿no? Y el enfoque ontosemiótico es esto, ¿no? Es un sistema teórico que trata de integrar diversas aproximaciones y modelos teóricos usados en la investigación en educación matemática. El enfoque ontosemiótico es un sistema teórico que se apoya de manera importante en los estudios socioconstructivistas para el proceso de la enseñanza. La didáctica de las matemáticas, perdón, el enfoque ontosemiótico es importante y se fortalece precisamente de estas sistemas constructivistas para el proceso de la enseñanza. Es un sistema teórico. ¿Perdón? Perdón, pensé que me hablaba. Entonces, este enfoque es un sistema teórico que se fortalece a partir de diferentes nociones, entre ellas un sistema de prácticas operativas y discursivas. ¿A qué se refiere esta parte teórica del enfoque ontosemiótico? El enfoque ontosemiótico entonces es un conjunto de diferentes nociones teóricas a partir de la enseñanza de las matemáticas. Y se soporta en diferentes nociones teóricas. Una de ellas es el sistema de prácticas operativas. Adopta como elemento central la actividad de resolución de problemas en la construcción del conocimiento matemático. Este es el sistema de prácticas que utiliza el enfoque ontosemiótico, ¿no? Es a partir de la resolución de problemas. Esa es la parte medular del enfoque. Nosotros vamos a solucionar o vamos a aprender matemáticas a partir de la solución de problemas. Esa es una de las partes teóricas importantes. La segunda es la configuración de objetos y procesos matemáticos emergentes e intervinientes en las prácticas matemáticas. Esto es, la adopción de una noción de objeto y del significado de este objeto, ¿no? ¿Cuál es el objeto que tienen los estudiantes y cómo ellos, a partir de aquí, de este concepto, adquieren el significado y articulan de manera coherente la concepción de lo que está pasando? Entonces, es importante que nosotros identifiquemos cuál es el proceso que tienen los estudiantes, cuáles los conocimientos previos para poder identificar cuál es la manera que ellos tienen de interiorizar algún concepto que nosotros les estemos dando, ¿no? Si nosotros llegamos y a ver, este es el teorema de Pitágoras, esto es una hipotenusa y estos son dos catetos, ¿no? Y esto es igual a sus cuadrados, a la suma de sus cuadrados, ¿no? Entonces, tenemos que identificar cuál es la manera que ellos tienen de conceptualizar este tipo de argumentos para ver cuál es la manera que ellos tienen de interiorizar esto, ¿no?
El siguiente concepto de noción teórica de este enfoque es la configuración didáctica. La configuración didáctica está entendida como el sistema de roles de cuál es el rol del docente que sucede en la clase, cuál es el rol del docente, cuál es el rol del estudiante. Ahora esta parte del docente como una parte de mediador entre el estudiante y no como una parte sino no como una parte instructiva, ¿no? Sino más bien como una parte de apoyo, sobre todo en esta etapa de su formación profesional, una parte de acompañamiento en donde ellos vayan precisamente construyendo la manera de resolver estos problemas. En esto también se basa el enfoque. La cuarta dimensión será la dimensión normativa. Además, de las que hemos visto existen también reglas, ¿no? Reglas en donde efectivamente dicen cuáles son las reglas, cuáles son las normas que restringen las prácticas matemáticas y didácticas y cuáles son el contrato didáctico que nosotros tenemos para que efectivamente pueda funcionar de manera adecuada estas materias, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos identificar cuál es la dimensión, cuál es normativa, esto es, cuáles son las reglas y los hábitos que nosotros necesitamos integrar dentro de la clase para que fortalezca precisamente el mejor cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. Y el último, que también es muy importante, es la noción de idoneidad didáctica. Esto es, ¿qué tanto en realidad, qué tan idónea es precisamente mi clase? ¿Qué tan bien formada está mi clase que yo estoy logrando que el conocimiento efectivamente llegue y se ancle de manera significativa en los estudiantes? ¿Cómo puedo medir yo qué tan idónea es precisamente mi clase? Bueno, en el enfoque ontosemiótico nos dan una especie de rúbrica o de manera de verificar si efectivamente qué tan idóneos son los conocimientos que nosotros estamos dando en la clase. Entonces, la noción de idoneidad es precisamente nosotros identificar como la práctica como una acción orientada a fin de resolver un problema o realizar una tarea que conlleva a una capacidad o una competencia por parte del sujeto, del estudiante que lo está realizando, ¿no? Todas estas nociones teóricas tienen que estar relacionadas o tienen que estar contextualizadas en el ambiente en donde nosotros estemos trabajando. Esto no es una regla o no es una especie de formulario en donde tengamos que seguir precisamente este tipo de reglas, ¿no? Sino es una manera que nosotros tenemos que fundamentar de manera teórica cuál es el resultado y cómo se va comportando el estudiante durante nuestra clase, ¿no? El eje central del EOS, que es el enfoque ontosemiótico, es la modelización del conocimiento matemático. Esto es, ¿qué es la modelización del conocimiento matemático? En su doble faceta epistémica, institucional, esto es, el conocimiento tiene una doble faceta, epistémica, que es la parte que tiene que ver totalmente institucional, y cognitiva, que es la parte personal en el estudiante, basada en una aproximación antropológica, la matemática precisamente como una actividad humana, y ontosemiótica, en la que la noción de objeto y significados son centrales. Esta modelización aporta las categorías primarias del conocimiento didáctico matemático, ¿no? Este es el eje central del enfoque ontosemiótico en el que nos vamos a basar, ¿no? Entonces, de acuerdo a la literatura, que se las voy a compartir al final,
Los conocimientos puramente matemáticos no son suficientes para que el profesor organice, implemente y evalúe los procesos de enseñanza-aprendizaje. El maestro, con lo que nosotros tenemos, no es suficiente para que nosotros podamos organizar, implementar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Necesitamos algo que nos fortalezca y algo que nos ayude. Y el enfoque ontosemiótico precisamente lo que pretende es eso, ¿no? Dice que además existen diferentes facetas y diferentes componentes que tenemos que identificar para que nosotros podamos lograr un conocimiento significativo. Y este es un modelo que presenta también el enfoque ontosemiótico, un modelo en donde se incluyen las diferentes facetas del conocimiento del profesor que debemos de poder identificar nosotros como docentes en los estudiantes a la hora que estamos haciendo esta parte del conocimiento matemático, ¿no? Existen diferentes facetas. Una de ellas es la faceta epistémica, que tiene que ver con el conocimiento didáctico matemático sobre el propio contenido. Esto es decir, la forma particular en que el profesor de matemáticas comprende y conoce las matemáticas. Es importante identificar cómo es el que el maestro comprende para poder enseñar precisamente este tipo de conceptos, ¿no? Para de esa manera nosotros poder identificar qué es lo que él está enseñando de acuerdo a lo que el maestro comprende. La otra faceta es la faceta cognitiva. Esta implica el conocimiento de cómo los estudiantes aprenden y razonan y entienden las matemáticas y cómo progresan en su aprendizaje. Es la parte cognitiva de los estudiantes. Pero no podemos dejar de largo las demás, que tienen que ver con la parte afectiva, ¿no? Que incluye conocimientos sobre los afectivos, las emociones, las actitudes, ¿no? Ahorita precisamente hablábamos de eso al principio de la clase de un estudiante, ¿no? O sea, podrá tener un estudiante todo lo necesario, pero si la parte afectiva no está suficiente, también influye, ¿no? Entonces tenemos que estar al pendiente también de esta parte si queremos lograr esta parte significativa, ¿no? Otra es la interaccional, que es los recursos. Ahorita en esta situación de las clases online, podemos darnos cuenta cómo los recursos tecnológicos y los materiales son tan importantes. Hay estudiantes que se conectan con el teléfono y bueno, se conectan con el teléfono pensando que esa es la manera de cumplir con la clase, ¿no? Ya asistí porque estoy abriendo mi teléfono en una videollamada, ¿no? Sin que interaccionen, porque no tienen a la mano una computadora o porque no tienen, o porque no quieren acercarse a algunas herramientas para poder fortalecer. Entonces, también tiene mucho que ver esta parte de la interacción, ¿no? La mediacional, que son los recursos técnicos y tecnológicos que tenemos, y la última, que sería la parte ecológica, que la mencionan en el enfoque como una parte ecológica, pero en realidad se refiere a toda la parte social que tiene que ver con la escuela, con la sociedad, con el contenido matemático, con otras disciplinas, los factores curriculares, políticos, económicos, que condicionan la instrucción matemática. Entonces, el enfoque ontosemiótico, que es esta parte que nos soporta de manera teórica, nos dice que no nada más necesitamos que el maestro sepa de matemáticas, que el maestro conozca, sino que tiene que estar involucradas otras cosas que son importantes en el conocimiento de las matemáticas. Comienza empezando con fortalecer el trabajo o la problematización, para a partir de la problematización nosotros poder ayudarle, darle las herramientas al estudiante para que pueda solucionar ese problema en particular. Pero además de eso, de que nosotros le podamos dar la herramienta, porque pues se oye muy sencillo, ¿no? Haz un problema, ten la herramienta, solucionalo, ¿no? Existen más cosas alrededor de esto que también influyen y que también son importantes para que en realidad podamos lograr un buen conocimiento. Esto es la parte afectiva, la parte cognitiva, la parte interaccional
y todas estas que nos menciona aquí el enfoque. Esta es la parte teórica del enfoque, es lo que nos dice que debemos de tener en cuenta para poder lograr un buen conocimiento didáctico matemático en los estudiantes. ¿Sí, maestros? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No, maestro. ¿No? No, maestro. ¿Alguna No, muy claro. ¿Quieren que les aclare más? No tenemos, ¿hasta qué hora me dijiste, Nancy? ¿7:45? Sí, maestro, por favor. Ok, entonces les voy a compartir un video. Hay dos personas que, dos matemáticos, uno que es argentino que se llama Adrián Paenza y este que es español que se llama Eduardo Sáenz de Cabezón, que presentan unos videos cortitos, son súper entretenidos y son muy buenos, se los recomiendo que los utilicen, sobre todo Eduardo Sáenz, que vamos a ver ahorita rápido, dura 10 minutos, que presenta videos de 7, 5 minutos, que son muy buenos para una clase, como para dar la entrada a una clase de matemáticas, es muy interesante. Entonces les voy a compartir nada más déjenme. ¿Sí se escucha, maestros? Sí, 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 se escucha. Súper. Sí. Yo lo escucho. Y No, dije, yo tampoco escucho. al maestro, sí, pero el video no. El video no. ¿Saben qué nos pasó? Como el cuento de este que se compraba un vestido para tontos, ¿no? El rey, ¿no? No, Sí. mejor yo no digo porque van a decir que yo soy tonta. Conversación. ¿Y tú en qué trabajas? Ya se escucha. El traje nuevo del rey se llama el cuento. Gracias, doctora. Os lo podéis imaginar, estás en un bar y ¿sabes? O en una discoteca, todo eso, y te pones a hablar con una chica. Y al rato, pues sale en la conversación, ¿y tú en qué trabajas? Y como te piensas que tu trabajo es interesante, le dices, soy matemático. El 33,51% de las chicas en ese momento simulan una llamada telefónica urgente y se van. El 64,69% de las chicas intentan desesperadamente cambiar de tema y se van. Hay un 0,8% que son tu prima, tu novia y tu madre, que saben que trabajas en algo raro pero no se acordaban en qué. Y hay un 1% que sigue la conversación. Cuando esa conversación sigue, invariablemente en algún momento aparece una de estas dos frases. A, yo es que era fatal con las matemáticas, pero no era culpa mía, es que el profesor era horroroso. Y B, pero eso de las matemáticas, ¿para qué sirve? Me ocuparé del caso B. Cuando alguien te pregunta ¿para qué sirven las matemáticas?, no te está preguntando por aplicaciones de las ciencias matemáticas. Te está preguntando, ¿y yo por qué tuve que estudiar esa mierda que no volví a usar nunca? Es lo que te está preguntando realmente. Ante esto, cuando a un matemático le preguntan ¿para qué sirven las matemáticas?, los matemáticos nos dividimos en grupos. Un 54,51% de los matemáticos toma una postura al ataque. Y un 44,77% de los matemáticos toma una postura a la defensiva. Hay un 0,8 raro entre los que me incluyo. ¿Qué son los del ataque?
Los del ataque son matemáticos que te dicen que esa pregunta no tiene sentido porque las matemáticas tienen un sentido propio en sí mismas, son un edificio bellísimo que tiene una lógica propia que se construye y que no hace falta que uno esté siempre mirando las posibles aplicaciones. ¿Para qué sirve la poesía? ¿Para qué sirve el amor? ¿Para qué sirve la vida misma? ¿Qué pregunta es esa? Hardy, por ejemplo, es un exponente de este ataque. Y los que están a la defensiva te dicen que aunque no te des cuenta, cariño, las matemáticas están detrás de todo. Estos siempre nombran los puentes y las computadoras. Si no sabes matemáticas, se te cae el puente. Realmente las computadoras son todo matemáticas. Ahora esto les ha dado también por decirte que detrás de la seguridad informática, las tarjetas de crédito, están los números primos. Estas son las respuestas que te va a dar tu profe de matemáticas si le preguntas. Es de los de la defensiva. Vale, pero ¿y quién lleva razón? ¿Los que dicen que las matemáticas no tienen por qué servir para nada o los que dicen que realmente están detrás de todo? Realmente tienen razón los dos. Pero os he dicho que yo era de ese 0,8% raro que dice otra cosa, ¿verdad? Así que, vale, preguntadme para qué sirven las matemáticas. Vale, un 76,34% de la gente ha preguntado, hay un 23,41% que se ha callado y un 0,8%, que yo no sé lo que están haciendo ese 0,8%. Bueno, querido 76,31%. Las matemáticas es verdad que no tienen por qué servir para nada. Es verdad que son un edificio precioso, un edificio lógico, probablemente uno de los mayores esfuerzos colectivos que el ser humano ha hecho a lo largo de la historia. Pero también es verdad que allá donde los científicos y donde los técnicos andan buscando teorías matemáticas, modelos que les permitan avanzar, ahí están en el edificio de las matemáticas, que lo permean todo. Es verdad que tenemos que ir algo más al fondo. Vamos a ver qué hay detrás de las ciencias. La ciencia funciona por intuición, por creatividad. Y las matemáticas doman la intuición y doman la creatividad. A casi todo el mundo que no lo ha oído antes le sorprende que si uno cogiera una hoja de papel de 0,1 milímetros de grosor, esas que utilizamos normalmente, lo suficientemente grande y la pudiera doblar 50 veces, el grosor de ese montón ocuparía la distancia de la Tierra al Sol. Tu intuición te dice eso es imposible. Echa las cuentas y verás que sí. Para eso sirven las matemáticas. Es verdad que la ciencia, toda la ciencia, solamente tiene sentido porque nos hace comprender mejor el mundo este hermoso en el que estamos y porque nos ayuda a sortear las trampas del mundo este doloroso en el que estamos. Hay ciencias que tocan esa aplicación con la mano. La ciencia oncológica, por ejemplo. Y hay otras que las miramos desde lejos, con envidia a veces, pero sabiendo que somos su soporte. Todas las ciencias básicas son el soporte de aquellas, y entre ellas las matemáticas. Todo lo que hace la ciencia ser ciencia es el rigor de la matemática. Y ese rigor les viene porque sus resultados son eternos. Seguramente os han dicho alguna vez que un diamante es para siempre, ¿verdad? Depende de lo que uno entienda por siempre. Un teorema, eso sí que es para siempre. El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, eso es verdad, aunque se haya muerto Pitágoras, te lo digo yo. Aunque se hunda el mundo, el teorema de Pitágoras seguiría siendo verdad. Allá donde se junten un par de catetos y una buena hipotenusa, el teorema de Pitágoras funciona a tope, a tope. Bueno, los matemáticos nos dedicamos a hacer teoremas, verdades eternas. Pero no siempre es fácil saber qué es una verdad eterna, un teorema, y qué es una mera conjetura. Hace falta una demostración. Por ejemplo, imaginaos que tengo aquí un campo grande, enorme, infinito. Lo quiero cubrir con piezas iguales, sin dejar huecos. Podría usar cuadrados, ¿verdad? Podría usar triángulos. Círculos no, que dejan huequitos. ¿Cuál es la mejor pieza que puedo usar? La que para cubrir la misma superficie tiene un borde más pequeño. Papus de Alejandría, Papus en el año 300 dijo que lo mejor era usar hexágonos, como hacen las abejas. Pero no lo demostró. El tío dijo, hexágonos, lo peta, venga, hexágonos, dámelo. No lo demostró.
Se quedó en una conjetura. Dijo, hexágonos. El mundo, como sabéis, se dividió entre papistas y antipapistas hasta que 1700 años después, en 1999, Thomas Hales demostró que Pappus y las abejas llevaban razón, que lo mejor es usar hexágonos. Y eso se convirtió en un teorema, el teorema del panal, que va a ser verdad para siempre, siempre, jamás, más que cualquier diamante que tengas. Pero ¿qué pasa si vamos a 3 dimensiones? Si quiero llenar el espacio con piezas iguales, sin dejar huecos, puedo usar cubos, ¿verdad? Esferas no, que dejan huequitos. ¿Cuál es la mejor pieza que puedo usar? Lord Kelvin, el de los grados Kelvin y todo eso, ese dijo que lo mejor era usar un octaedro truncado. Que como todos sabéis, es esto de aquí. Vamos. ¿Quién no tiene un octaedro truncado en casa? Aunque sea de plástico. Nene, trae el octaedro truncado, que vienen visitas. Todo el mundo tiene. Pero Kelvin no lo demostró. Se quedó en una conjetura, la conjetura de Kelvin. El mundo, como sabéis, se dividió entre kelvinistas y antikelvinistas. Hasta que 100 y pico años después, alguien encontró una estructura mejor. Weire y Phelan encontraron esta cosita de aquí. Esta estructura a la que pusieron el imaginativo nombre de estructura de Weire y Phelan. Parece una cosa rara, pero no es tan rara. También está presente en la naturaleza. Es muy, muy curioso que esta estructura, por sus propiedades geométricas, se utilizó para construir el edificio de la natación en los Juegos Olímpicos de Pekín. Allá Michael Phelps ganó 8 medallas de oro, se convirtió en el mejor nadador de todos los tiempos. Bueno, de todos los tiempos hasta que salga otro mejor, ¿no? Como le pasa a la estructura de Weire y Phelan, es la mejor hasta que salga otra mejor. Pero cuidado, porque esta sí que tiene la oportunidad de que aunque pasen 100 y pico años, aunque sea dentro de 1700 años, alguien demuestre que esta es la mejor pieza posible. Y entonces será un teorema, una verdad para siempre, siempre, jamás, más que cualquier diamante. Así que, bueno, si queréis decirle a alguien que le queréis para siempre, le podéis regalar un diamante. Pero si le queréis decir que le queréis para siempre, siempre, regaladle un teorema. Eso sí, quieto, lo tendréis que demostrar, que vuestro amor no se quede en conjetura. Espero que les haya gustado, maestros. Esta es una de los, él tiene un canal en YouTube que se llama Derivando y presenta diferentes videos. Este es el más largo que tiene. Normalmente todos son como de 7, 5, 8 minutos y están muy entretenidos porque él maneja un lenguaje muy coloquial y está divertido y está muy entretenido, ¿no? Entonces, esa es la idea. Esa es la pequeña introducción que les quería dar al enfoque ontosemiótico. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero en la siguiente clase una aplicación precisamente de cómo desarrollar este enfoque en algún tema en particular en una clase de matemáticas. ¿Alguna pregunta, maestros? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Hay que hacer teoremas. Sí, sí. Ojalá hubiera sido mi maestro de matemáticas. Gracias, maestra. Felicidades, maestro Eric. Muy Gracias. agradable la charla. A mí me encantan las matemáticas, pero me encantó también la charla. Sí. Gracias, profe. Gracias, de verdad, muy interesante y muy amena. Gracias, maestro. Pues eso sería todo, Nancy.
por el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias. Entonces, nos vemos la semana siguiente, ¿verdad? Bueno, ya nos ponemos de acuerdo. Así es. Vamos a tener la siguiente semana como la parte 2, ya un poco más con ejercicios y un poco más de información. Como lo menciona el maestro Eric, esta fue la parte introductoria. Hay muchos maestros de aquí que no son en el tema de matemáticas, pero bueno, los invitamos a que se puedan sumar en la siguiente clase para que también lo podamos poner un poquito más en práctica y conocer un poco más del tema. Doctora Sandy, ¿algún comentario? Yo me quiero quedar con algo que comentabas, que no son de matemáticas, aguas. Hay que llevarnos esto de lo que hemos visto en la charla de hoy, cómo lo puedo adaptar a mi clase. Es muy triste que lleguemos a un tema, por ejemplo, de investigación, metodología de la investigación, y el alumno no sea capaz de plantear un problema. Cuando matemáticas nos debería haber dado bases para plantear cualquier problema. Entonces, tenemos que empezar a ver que esa parte de, como decía la charla, como decía el maestro, las matemáticas están en todo, maestros. Pensamos que análisis no es matemáticas, que lógica no es matemáticas, que identificación de datos, problemas no son matemáticas, y son todo matemáticas. También otro concepto que les quiero dejar que se lo lleven de tarea, y lo comentábamos en la charla de nuestro grupo en la tarde, ¿qué es el contrato didáctico? ¿A qué se refiere el contrato didáctico? ¿Cómo lo voy a poner en mi clase? A partir de hoy, ¿cómo voy a implementar o cómo debe de ser mi contrato didáctico en mis clases? Ojo, de cualquier materia. Entonces, aquí son datos importantes porque nos vamos con la idea, solo suma, solo resta, solo problema, solo cálculo. No, las matemáticas son una rama enorme de conocimientos y de saberes. ¿Cómo los voy a poder poner? ¿Cómo voy a poder involucrar a mis alumnos en una clase de cocina internacional en torno a las matemáticas? No se diga microeconomía, no se diga ventas, no se diga metodología de la investigación, pues las que somos de contabilidad, de costos, análisis, son parte de matemáticas, maestros. Ojalá que podamos descubrir eso, y esto es un proceso de metacognición, más allá de lo que la misma charla nos dice. Esto es lo interesante. Entonces, muchas gracias, maestro Eric. Un gusto escucharte. Es parte de lo que tenemos en el equipo Uniplea, y creo que esto es lo que nos está dando también de riqueza esta serie de talleres, de que nos conozcamos, maestros, de que sabemos que hay quiénes están del otro lado, quiénes son nuestros colegas, quiénes son nuestros compañeros, y que en algún momento podemos recurrir a ellos. Ahorita lo que decíamos, pues hacer equipo, cómo puedo hacer una actividad de análisis, de síntesis, de reflexión en torno a tal tema, empezar a identificar las habilidades y las capacidades que tienen nuestros alumnos. Por eso inició la clase. ¿Cómo puedo ir descubriendo en esos alumnos para qué son buenos? Que no me digan, es una tristeza, no me gusta leer, no me gustan las matemáticas. Más bien así como detrás de nosotros, qué pena, porque no tuviste una buena clase de matemáticas o porque no tuviste una buena clase de lectura. Pues muchas gracias, maestro Eric. No sé si quieras comentar algo, maestra Mónica. Sí, rápidamente por el tiempo que ya nos pasamos un poquito. Sí me llama la atención. Si bien esta plática, este taller, pues fue para todos, a todos nos sirve por la naturaleza de las matemáticas. Sí me llama mucho la atención, pues que deberían de estar aquí los maestros de matemáticas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, bueno, sí, agradecer al maestro Eric, teníamos muchas ganas de escucharte, de escuchar este tema, ya lo traíamos desde hace tiempo queriéndote invitar, y qué bueno que se dio la oportunidad. También, bueno, otra cosa, yo recuerdo cuando empecé la licenciatura, justamente el maestro de matemáticas nos puso la película de Disney, del mundo de las matemáticas, y todos así como que, ay, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué nos pone eso? Cuando empezamos a ver la película nos dimos cuenta y descubrimos muchísimas cosas, y yo en lo personal, de verdad, me abrió, todo el mundo me hizo querer las matemáticas. Entonces, pues sí, hay muchísimas herramientas, como dice el maestro Eric. Y también, ya para finalizar, sí existe una canción que se llama
teorema de amor, para que por ahí la busquen, ¿no? En relación al video que acabamos de ver. Sí. Y pues muchas gracias, maestro Eric. Gracias, maestro. Gracias. Ay, me estaba durmiendo, perdón. No es que me estaba durmiendo, más bien se me pasó que tenemos el reconocimiento. El reconocimiento. Eric. ¿Y me dejas compartir, Nancy? Ahí está. ¿Lo quieres leer, por favor, Nancy? Ok, bueno, maestro, pues hacemos el reconocimiento al maestro Eric Escobedo Rodríguez por impartir el taller didáctica de las matemáticas parte 1 como parte del programa de capacitación docente 2021. Muchas gracias, maestro, y felicidades. Muchas gracias, gracias. Gracias, doctora. Gracias a todos. ¿Gustan abrir su camarita para que tomemos la foto? Y podamos, pues, tener nuestra evidencia. Recuerden, estamos trabajando con evidencias, entonces todo esto, pues, es parte de nuestras evidencias del taller del día de hoy. Ok, 1, 2, 3. Esperen. 1, 2, 3. Listo, muchas gracias, maestros. Nos vemos en tu espacio Uniplea. En unos minutitos vamos a comenzar y pues... Gracias, maestro Eric. Gracias, Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias.